Hola, esto es Vida de Letras a través de Wadi TV. Estamos listos para una nueva charla desde la Filey 2018. Si quieren saber con quién vamos a platicar los próximos minutos, pues tenemos una cápsula para que sepan un poco más de su trabajo y su trayectoria. Bueno, pues eso es parte de lo que ha hecho Antonio Malpica, a quien recibimos con muchísimo gusto. Gracias por estar aquí. No, gracias a ti, Andrés. Bienvenido a Vida de Letras y bienvenido a la Filey. Cuéntanos, ¿es la primera ocasión que estás en la Filey? ¿Ya eres visitante regular o cómo andas por ahí en estas ediciones de la Filey? Pues más o menos regular. He venido unas 2 o 3 veces antes. Perfecto. Justamente con otras entregas del libro de los héroes. Sí. Y bueno, pues siempre es un gusto, ¿no? Volver. Una saga que concluyes justo con esto que nos traes en esta ocasión. Vamos a platicar sobre eso un poquito más adelante, pero al principio yo había pensado preguntarte acerca de la vocación de escritor, pero también tu gusto por la música, tus estudios como ingeniero en computación. Es una combinación interesante, tal vez más renacentista que de este siglo XX-XXI. ¿Cómo ha sido para ti y qué le fue aportando cada una de esas inquietudes a tu trabajo creativo? Pues mira, casi ha sido todo accidental, ¿no? Porque, pues para serte sincero, yo nunca me propuse ser escritor, ¿no? Yo me descubrí como escritor ya escribiendo. Como bien mencionabas, pues yo soy ingeniero en computación por la UNAM y descubrí mi vocación por las letras justo cuando estaba a mediados de la carrera, ¿no? Pero fue así un hallazgo, uno de esos hallazgos que te cambian la vida porque, pues, gracias a que escribí una obra de teatro junto con mi hermano Javier, me di cuenta de que eso estaba muy bien, ¿no? Probablemente mejor que lo que me pasaba en la escuela, estudiando para ingeniero, y no pude dejarlo. Te puedo decir con cierto orgullo que eso fue a mis 20 años, ahora tengo 51 y fue como pescar una enfermedad incurable, ¿no? O sea, ya no pude dejar la pluma. Empezamos haciendo teatro él y yo, luego yo me seguí con cuentitos, novelas y al final ambos terminamos escribiendo para niños y jóvenes, que fue también una especie como de vuelta a casa, ¿no? Sí, sí. Es curioso porque justo hace un rato estuvo él por aquí platicándonos sobre su trayectoria, sobre el libro que presentó en esta ocasión en la Filey, y nos decía que de pronto mucho del inicio de hacer historias y de contar historias fue justo cuando eran niños jugando contigo. ¿Tú qué recuerdas? ¿Qué nos puedes decir de aquella época? ¿En algún momento lo visualizaste? ¿O es más bien al voltear hacia atrás que dices, bueno, igual y ahí ya estaba marcada esa vocación? Sí, yo creo que sí hay una semillita que no puedes negar, ¿no? Porque pues sí fuimos unos niños muy fantasiosos y muy felices además. A mí luego sí me han preguntado que en qué creo que está fundamentada esa vocación que de pronto surgió en nosotros. Sí. Y yo creo que sí tiene que ver con esa libertad que teníamos para el juego cuando éramos chicos, ¿no? Es decir, pues sí jugábamos fútbol como todos, pero también jugábamos muchos juegos de la imaginación, ¿no? Es decir, agarrábamos muñecos y los hacíamos hablar y los hacíamos interactuar entre nosotros, con mis hermanos, con nuestros amigos. Jugábamos a personificarnos, ¿no? Que es algo que incluso hace cualquier niño, ¿no? Claro. Es decir, yo hasta les he dicho a algunos niños cuando me preguntan que cómo le hago para sacar historias, de plano les digo, pues es lo mismo que hacen ustedes cuando juegan, nada más que pues uno las transcribe de inmediato al papel, pero cuando tú inventas que eres un personaje y que te pasan cosas, eso mismo ya es una semillita
de narración que se puede trasladar a un texto, ¿no? Claro, y justo por ahí va encaminada mi siguiente pregunta. En este ejercicio y en esta vocación de escribir para jóvenes, para niños, ¿qué estrategias, cómo has ido conformando tu dinámica de trabajo? Porque al final, lo que decías ahora es muy cierto, los niños todo el tiempo están inventando y cuando juegan muy en serio, ¿no? Y se creen y se sitúan en la realidad imaginaria y es difícil sacarlos de ahí en tanto el juego no termina. Sí. ¿Cómo es para ti, cómo ha sido ese generar el oficio de escribir para ese público, ese tipo de lector? Pues también un hallazgo, porque pues pecaría de presunción si te dijera que todo estaba fríamente calculado, cuando no. Yo llegué a las letras para niños también de una forma muy accidental. Me animé a escribir una novela infantil que metí a un concurso que obtuvo un 3er lugar y que me hizo sentir que yo tenía cosas que decirle a los niños y que de pronto podían funcionar en el mundo editorial, ¿no? Porque pues a lo mejor pues tú sientes que tienes buena pluma para los chicos, pero también necesitas cómplices, claro, ¿no? Entonces, pues de pronto parecía que todo empezaba a embonar y así ocurrió, ¿no? O sea, esa primera novela la escribí yo mucho de oído, como se dice vulgarmente, y funcionó. Entonces, pues creo que desde aquella primera novela hasta ahora, te estoy hablando de un camino de 18 años, porque ese primer texto lo escribí en el año 2000, pues ha sido muy intuitivo, la verdad. O sea, ha tenido más que ver con tratar de recordar lo que a mí me gustaba cuando era niño, no perder de vista que los chicos pues también tienen cierto tipo de intereses. Por ejemplo, de las pocas cosas que yo me propongo con prácticamente todos mis textos, tanto chicos como grandes, es pues, no aburrir, ¿no? O sea, sí, tratar de hacer textos dinámicos, atractivos, echarle ganas por ese lado, ¿no? Y pues creo que afortunadamente ha funcionado, ¿no? Pero no hay como un método, qué sé yo, de pronto claro, es más sueltita la cosa, ¿no? Sí tengo un rigor, por supuesto, también para escribir, no sé, por supuesto planifico, qué sé yo, pero creo que hablando específicamente de si hay una ruta muy precisa para escribir para niños o jóvenes, te digo, creo que es más como intuitiva, como muy de seguir el instinto, el corazón, ¿no? Seguro, estar muy conectado con esa intuición. Traes a esta Filey un par de trabajos y te pido que nos cuentes un poco acerca de una tribu. Nos llevas a 1850, a esta invasión del territorio piel roja, y hay un poco de preocupación o de interés ahí por el sentido de trascendencia. ¿Qué va a quedar de nosotros? ¿Cómo se va a contar nuestra historia? ¿O si esta historia se va a olvidar? Cuéntanos sobre eso. Sí, tal cual, porque fíjate que yo di con la historia de estos indios norteamericanos que se asentaron en el Valle del Yosemite, en California, y me gustó mucho esa historia porque pareciera que tiene esa luz fugaz, ¿no? en el paso de los seres humanos, sí, por la tierra. Eran una tribu muy peculiar que tuvo una vida muy corta, ¿no? O sea, una tribu que surgió así de pronto, un indio solitario se asentó ahí, formó una tribu, él de pronto se vio siendo un jefe de una tribu, y ya cuando conoces la historia, que en realidad pues ellos eran una tribu pacífica, etcétera, y que tuvieron problemas con los mineros de la región a causa de la fiebre del oro, pues sí te hace preguntarte muchas cosas, ¿no? O sea, cuando tú ocupas un lugar en el mundo y si verdaderamente dejas una huella, si hay una trascendencia, en fin, todo eso que mencionas, ¿no? Entonces, pues me inventé un personaje que iba a narrar la historia y pues ahí está, ¿no? Con sus claroscuros, la historia de Petirrojo, el segundo hijo de este jefe incidental que te comento, y pues que la verdad es una novela breve, pero pues escribí con mucho cariño. Creo que ahí hay cositas que los personajes tienen que decir, ¿no? Y ahora que volvamos de una pausa, me gustaría que nos cuentes un poco acerca de esta búsqueda constante en la que está Petirrojo y de cómo de pronto las circunstancias lo ponen en una posición y le ayudan a encontrar un poco ese rumbo. Porque pienso en un músico que estudió computación y que terminó escribiendo para niños, y de pronto puede haber ahí una conexión. Muy buena analogía, bien. Con esto vamos a regresar después de una pausa. Estamos en Vida de Letras, disfrutando la Filey 2018.
Bueno, continuamos en Vida de Letras en esta charla con Antonio Malpica en estas jornadas que la FILEI nos regala. Dejábamos antes la pregunta, ese planteamiento acerca de la búsqueda de Petirrojo, el personaje principal en tu trabajo Una Tribu. Y yo decía, bueno, esa búsqueda que todos tuvimos, o que a lo mejor es una constante en la vida de todos, de pronto para Antonio Malpica también la hubo. ¿Cómo fuiste enfrentándote a eso y qué circunstancias te hicieron decantarte de lleno por el trabajo de ser escritor? Pues sí, digo, es muy buena tu lectura porque efectivamente hay mucho de eso en el libro, esta necesidad de encontrar un lugar en el mundo y esa pregunta que surge sobre todo cuando empiezas a crecer, cuando te das cuenta de que pues, no todo en la vida es un juego y que te hace cuestionarte a qué viniste a este mundo, si verdaderamente fuiste llamado para algo o solamente estás condenado a pasar de largo sin que nadie mire en esta dirección, ¿no? Y pues yo creo que eso nos pasa a todos en algún momento y pues sabemos quienes corremos con la suerte de descubrir en algún momento de nuestra vida que efectivamente hay un camino que parece que está trazado para ti, ¿no? Más allá de las convenciones sociales que rigen siempre, ¿no? De tienes que hacer esto y esto, claro. Y cuando ya llegas a este punto, ya estás realizado, pues creo que tú si escuchas esas voces internas que te están diciendo todo el tiempo por este lado y no por este, si eres fiel a ti mismo, a ciertas como vibraciones muy propias de ti, ¿verdad? Te vas encauzando solito, ¿no? O sea, llega un momento en que dices, ay, mira, pues se supone que yo iba a ser ingeniero y terminé escribiendo para niños, pero wow, soy feliz, ¿no? Entonces, pues sí, mucho hay de eso en ese libro, curiosamente, y es una muy buena lectura. Esa podría ser la clave cuando está uno en esa búsqueda, ¿no? ¿Qué tan feliz me siento con lo que hago? Claro. Y con esa nueva ruta estoy o no estoy feliz. Vamos ahora a este otro trabajo que presentas en esta FILEI, Principio y Fin, que pone fin a esta saga. Y en donde pues siempre hay esta fantasía, esta búsqueda de la bondad y la preocupación, el futuro de la humanidad ni más ni menos en juego ahí en estas batallas. Cuéntanos, ¿cómo te sientes de cerrar ese ciclo con tus lectores? Sí, pues es la culminación necesaria de una historia que me tomó 10 años contar. Yo fui invitado a la editorial Océano a escribir una novela de terror para chavos. Ajá. Y se me salió de las manos, eso fue en el 2007, me di cuenta de que el universo que estaba creando no iba a caber en un solo libro, lo hablé con la editorial, estuvimos todos de acuerdo en que podía ser una saga y así con entregas de cada 2 años fuimos construyendo la historia del libro de los héroes que ya efectivamente llega a su fin. Yo creo que todas las historias pues hay que tener también ese aplomo para poder decir hasta aquí llegó, aunque te encariñes con los personajes, aunque te parezca que tienes mucho más cosas que decir. Creo que de pronto tanto los lectores como los personajes se merecen ese descanso y tú también de pronto como autor pues un cambio de aires, ¿no? Cierto, pero también me imagino que, y te preguntaría si ya lo has enfrentado en otro momento, pues cierto vacío, ¿no? Durante todos estos años estando una parte de tu tiempo y de tu trabajo creativo enfocado en la saga, ¿ya te estás enfrentando con ello? ¿Cómo lidias? ¿O simplemente es un paso normal y a lo que sigue? Pues mira, yo creo que como ahorita estamos en la promoción y me lo están recordando constantemente, todavía no he llegado a ese duelo total, ¿no? Porque sí creo que en realidad yo tuve que hacerme la idea y tuve que empezar a manejar internamente todos esos sentimientos justo cuando tecleé la última palabra. De todas estas páginas que fueron al final más de 2000, pero yo creo que va a llegar un momento en que diga, ya nadie me habla de Sergio Mendoza o yo ya no lo he escuchado y supongo que será un poco como cuando un hijo te dice, papá, ya me voy de la casa, ¿no? Y al principio pues tienes mucha comunicación con él, pero a lo mejor llega un momento en que pasa 1 año, 2 y ya ni el mensajito de WhatsApp, entonces yo creo que va a venir, pero tienes toda la razón, hay un cierto luto ahí curioso
Pero bueno, pues la fórmula pues es sencilla, ¿no? Pues para despedir al hijo pues hay que tener otro hijo. Y al menos en los hijos de papel no es tan tremendo como sería con los de carne y hueso, ¿no? Ciertamente. Bueno, acercándonos hacia el final de la charla, ahora lo mencionaste. Yo tenía por aquí el dato, 520 páginas de esta última entrega. Y ahora nos dices el total, más o menos, de los 5. Pues no, que los jóvenes no leen. ¿Qué pasa entonces? ¿No reportan la realidad en las encuestas como si fuera encuesta electoral? ¿O hay como este imaginario de que hay que decir que no se lee? ¿Cómo lo vives tú, que estás en contacto con los lectores más jóvenes de este país? Bueno, sí se lee, por supuesto, y es maravilloso lo que está pasando de pronto con ciertas letras, ¿no? Yo creo que nunca se va a leer lo que nosotros los escritores quisiéramos, o más bien los enamorados de la lectura, ¿no? Ese tal vez sea el berrinchote, ¿no? Que uno quisiera que todos los chicos trajeran siempre un libro bajo el brazo. Y eso evidentemente pues si no ocurre siempre, ¿no? O sea, hay chicos que leen mucho, hay otros que no leen tanto, hay otros que no leen nada. Y yo creo que nosotros quisiéramos que todos leyeran, ¿no? Pero sí es cierto que hay una buena porción de chavos que leen y leen bastante y son muy entusiastas, ¿no? Y es con esos con los que uno se identifica más, porque además abrazan los libros y abrazan a tus personajes de una manera que te conmueve durísimo, ¿no? Entonces, yo creo que siendo optimistas se está logrando mucho, ¿no? O sea, también con las sagas literarias, ¿no? Porque de pronto parece literatura comercial o literatura a la que no vale la pena ni asomarse, y no, yo estoy convencido del gran valor que a veces hacen este tipo de libros. Digo, modestia aparte, a lo mejor el mío lo podemos formar hasta el final, pero libros como Harry Potter, bueno, seguro, series de libros como las de Harry Potter, yo creo que a nadie le queda duda lo mucho que hizo por la lectura y por que los chicos volvieran a los libros. Entonces, pues la verdad, feliz de formar parte de esa fiesta, ¿no? Y que los chavos en general en México y en el mundo se estén sumando también, ¿no? Claro. Bueno, pues podríamos seguir platicando largo rato, pero hay agenda tuya que seguramente te lleva a otros sitios. Antes de terminar, lo estamos haciendo con todos los autores aquí en Vida de Letras en esta edición. El lema de nuestra fileya en este año es Imagínate que te imagino. Ustedes trabajan con la imaginación todo el tiempo, pero la pregunta es cómo compartir esa imaginación y cómo invitarnos a fomentarla, cómo no desprendernos de ella, aunque tal vez nuestro trabajo no sea tan creativo, tan imaginativo en apariencia, como lo es el de un autor. No, yo creo que la imaginación todos la tenemos, ¿no? A veces parece trivial y hay gente que dice a mí no se me ocurre nada y se martirizan a sí mismos pensando que no tienen nada que decir, cuando yo creo que todos los seres humanos, justo porque somos únicos, tenemos cosas únicas que decir, ¿no? Y a veces, te digo, lo banalizas, pero hasta para escoger tu atuendo luego en la mañana necesitas, aunque sea un poquito de imaginación, o para echarle una mentira a tu mamá de por qué llegaste tarde. Entonces, eso potenciado da mucho, no solamente en las historias, ¿no? Sino para crear prácticamente cualquier cosa. Y de hecho yo creo que es incluso obligación nuestra ejercitar más ese músculo, porque eso es lo que te hace creativo, no solamente en las letras, en la pintura, si eres investigador, si eres incluso burócrata, pues a lo mejor mejoras un procedimiento, qué sé yo, ¿no? O sea, estamos llamados a poner en este mundo algo donde antes no había nada, y eso va para todos, no solamente para los creativos, eso va para todos. Y ven y deja una huella de tu paso por la tierra, ¿no? Y para eso, la imaginación. Pues la huella que ha dejado y que seguirá dejando Antonio Malpica está en tus libros, y te agradecemos por eso, por todo lo que también pones de empeño y de corazón para que la gente, los jóvenes, los niños, lean y sean lectores toda su vida. Gracias, Andrés. Gracias. Antonio Malpica, muchísimas gracias. Un placer. Gracias por invitarme. Bueno, pues de esta forma cerramos una charla más de Vida de Letras. Por supuesto tenemos más. Síganos a través de nuestras redes y sobre todo sigan disfrutando de la lectura y de la Filey 2018. Gracias, hasta la próxima.